Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. México es un país que padece sequías desde tiempos ancestrales, aunque según la Comisión Nacional del Agua, la duración de estas y sus áreas de afectación han ido en aumento en los últimos años, con un consecuente grave daño económico, social y ambiental a los habitantes de las zonas afectadas. Hoy vamos a platicar con el doctor Adrián Pedroso Acuña, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la maestra María Emilia Beyer, académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y con el doctor Martín Jiménez Espinosa, subdirector de Riesgos por Fenómenos Hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Esto es Los Observadores. Hablemos de sequías. ¿Cómo entendemos este fenómeno y qué impacto tiene, cuáles son los impactos inmediatos que puede tener? Bueno, primero, la sequía es un fenómeno natural. Es decir, en el ciclo hidrológico se dan cambios de fase en el agua, desde la atmósfera hasta los ríos, la humedad del suelo y los acuíferos. El déficit de agua en cualquiera de estas fases se define como sequía. Si hay una carencia de este vital líquido, algunos de los usos y las aplicaciones que da la sociedad se pueden ver mermadas. El consumo de agua potable, por ejemplo, para la agricultura, la ganadería y para la industria. Hablando en términos de impacto a un ecosistema, ¿cuál sería la causa de una sequía? Es el anverso de la moneda de las inundaciones, básicamente, y se da justamente por el desbalance energético que tienes en la Tierra. La Tierra es como una maquinita. Recibe energía del Sol, la refleja, y ese imbalance energético que se produce principalmente por variaciones naturales en el clima, producen sequías en diferentes puntos del planeta. Hemos encontrado que en lugares que mantienen incrementos de temperatura durante un tiempo ya prolongado, es decir, su promedio ya empieza a ser preocupante, la humedad del suelo se está viendo afectada de forma dramática. Y además también estamos encontrando que justo en estas regiones las precipitaciones pluviales están, en lugar de manteniéndose, pues están también viéndose afectadas y hay un decremento. Esto quiere decir que hay menos lluvia, por lo tanto, en la captación del suelo pues hay menos agua, menos humedad. Y eso, además, no permanece porque por el calor se evapora. Entonces, no queda en el suelo ni en el subsuelo una cantidad de agua adecuada. ¿Cuáles son los impactos más evidentes de esta carencia de agua? Me refiero a lo social, a lo económico. El principal que nos debería interesar es una disminución del agua potable. Hay que recordar que México se encuentra en una latitud igual a la de los desiertos del Sahara. Entonces, por esta condición geográfica, el país tiende a ser desértico, ser árido, tener zonas áridas. Sin embargo, es una época del año muy especial, la época del estiaje, en la que estas lluvias disminuyen considerablemente. Justamente estamos terminando una época de estiaje y vamos a entrar en una época de transición respecto a ya el inicio de la temporada de lluvias e incluso de la temporada de inicio de ciclones tropicales. En ese sentido, México tiene un aliado respecto al problema de la sequía, que son los huracanes. Los huracanes, que trae grandes volúmenes de agua, ¿no? Así es. En este año tenemos una sequía importante en el estado de Sonora. Igualmente en el norte, afortunadamente en un área pequeña, en el norte de Coahuila, muy cerca de la franja fronteriza. Los ciclones tropicales, en este sentido, una vez que inicia la temporada, es muy probable que lleven agua y lluvia para recarga de acuíferos, igualmente para el llenado de presas, cuerpos de agua, e incluso lo que los agricultores han estado haciendo desde hace muchos años, que son algunos abrevaderos para sus hatos, para su ganado. De acuerdo a la UNESCO, las sequías se presentan en gran parte del planeta cada vez con mayor frecuencia y las regiones que las padecen sufren fuertes pérdidas económicas y favorecen la migración de su fuerza de trabajo. Además, afecta el consumo doméstico y la producción industrial. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos a la hora de hablar de un fenómeno como las sequías? Bueno, básicamente los retos que tenemos enfrente, hablando de sequía, es qué tan bien o qué tan mal adaptado está nuestra infraestructura y la población a un fenómeno natural como este. En sí, la sequía no es un fenómeno malo.
Es un fenómeno que nos estresa y que nos produce unas consecuencias con las que tenemos que trabajar. Sin embargo, pues básicamente lo que tenemos que hacer es adaptar nuestra infraestructura, cambiar nuestros regímenes de cultivo en algunas zonas del país para tratar de hacer un manejo más eficiente del agua. El gobierno federal en ese sentido pues puede echar mano de programas y de políticas públicas que pueden paliar algunos de estos problemas que originan la sequía. Algunos de los agricultores pueden verse beneficiados a través de seguros. La Secretaría de Gobernación puede emitir declaratorias de emergencia y de desastre por sequía, lo cual pondría a ciertas entidades o municipios recursos financieros que le permitirían, por ejemplo, volver a rehabilitar pozos, construir más de estos abrevaderos para que la poca lluvia que cayera fuera captada para darle de beber a su ganado. Igualmente, en la parte de la investigación se puede utilizar cultivos más resistentes para la época de estiaje y de la época de la sequía. También muy importante es hablar del impacto en lo social, en lo económico. Por supuesto. Porque todo esto que sucede en el mundo natural tendrá un reflejo en la vida de los seres humanos. De entrada, sabemos ya que en Hermosillo vamos a tener problemas serios con la agricultura. Ya llevamos varios años en donde Hermosillo y Juchitán, en Oaxaca, reportan... Estamos hablando de dos puntos extremos del país. Exactamente, dos puntos extremos, y ellos están reportando que las condiciones climáticas no son favorables para mantener la autonomía alimentaria, ni siquiera del Estado. Ya no digas si eran exportadores y demás. Están teniendo problemas serios. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues digamos que los grandes agricultores. Pues entonces, pues traen agua de otro lado, pueden hacer algunos ajustes y demás, pero el campesino no puede hacer estas cosas. ¿Cómo ves el panorama en México? Hemos hecho la tarea, tenemos detectado los puntos más estresantes, las épocas, los puntos de riesgo y por lo tanto hemos desarrollado la infraestructura necesaria. Bueno, yo creo que sí, nos podemos sentir satisfechos. La Comisión Nacional del Agua ha hecho un excelente trabajo con la construcción de presas, la generación de distritos de riego, la tecnificación de los distritos de temporal. Sin embargo, pues la sequía es un fenómeno, te repito, natural, que puede estresar a pesar de tener toda esa infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para, si no controlarla, para adaptarnos mejor o para manejarla mejor? Lo que tenemos que hacer es saber cuánto llevamos en un fenómeno de sequía, cuánto tiempo estamos en él y qué condiciones tenemos. Es decir, tener una fotografía del fenómeno y además una inercia del mismo. Es muy importante porque no es lo mismo que estemos hoy día en una condición muy seca, pero el mes pasado teníamos una condición con mucha agua. Digamos que los cultivos pueden soportar un poquito de estrés hídrico. Sin embargo, si tenemos una condición de sequía que ha durado ya varios meses, pues entonces ese sí es un proceso que va a detonar pérdidas agrícolas y pérdidas en el sector ganadero. Las medidas de prevención para afrontar las sequías están orientadas, por un lado, a políticas del uso eficiente del agua en los hogares, la agricultura, la ganadería y en la industria. Y por el otro, a aumentar la infraestructura hidráulica para almacenar el agua y conducirla adecuadamente a su destino final. Se ha generado un sistema eficiente de monitoreo. ¿Me podrías describir su funcionamiento? Sí, este monitor de sequía o monitor de sequía multivariado de México fue un esfuerzo que comenzamos hace 2 años en conjunto, en colaboración muy cercana con la Comisión Nacional del Agua. La Conagua en ese entonces tenía un problema básico. Había una condición con unos agricultores en el Soconusco, en Chiapas, que reclamaban una declaratoria de desastre por sequía en sus condiciones. En su lugar. Fueron a Conagua y la Conagua, con el monitor de sequía que desarrolla el Servicio Meteorológico Nacional, no fue posible identificar una condición de sequía en este punto del país. Entonces la Conagua nos preguntó, oigan, ¿pueden desarrollar o ayudarnos a ver qué está ocurriendo? ¿Por qué este monitor no es capaz de determinar una condición de sequía en el país? Lo que decidimos hacer nosotros en el instituto fue expandir este monitor. El monitor de sequía tradicional trabaja solamente con lluvia, es decir, con la lluvia de la atmósfera. Nosotros, los impactos principalmente económicos y sociales se dan por falta de agua en los cultivos, o sea, humedad del suelo, en los acuíferos, por una sequía geohidrológica, o una falta de agua en los ríos. Existe un monitoreo de la lluvia que da pie al monitor de sequía. Si nosotros viéramos ahorita la imagen del monitor de sequía,
veremos que el estado de Sonora es precisamente un punto importante. Sin embargo, es todavía más crítico en nuestros vecinos del norte. Precisamente en el estado vecino de Sonora, Arizona, Nuevo México, incluso más arriba, Utah y Colorado. En esa zona se está dando actualmente una sequía extrema y de mayor duración. Entonces, es un fenómeno que se comparte entre vecinos y que se debe tomar en cuenta en el futuro para planear tanto las políticas públicas para aprovechamientos como incluso la construcción de nueva infraestructura hidráulica. Si esto sigue así, en unos 30 años vamos a tener problemas de autonomía alimentaria por causa de sequía específicamente en muchísimos países. Entonces, por eso incluso ya se empieza a decir que algunas de las guerras pues, van a ser guerras por el agua y que muchos de los migrantes van a ser migrantes climáticos, que están escapando de condiciones de sequía que no les dan en el suelo alimentos. Desde luego, la falta de agua es ya un problema hoy día. En África lo estamos viviendo. Ha habido ya un poco de guerras intestinas en África por conflictos con el agua. Ya es un problema hoy día. ¿Qué podemos hacer? Pues hacer uso de la ingeniería, del conocimiento, de las técnicas de la información y la comunicación. Por ejemplo, este monitor del que hablábamos es un monitor que está embebido en un web service, donde puede uno entrar, hacer zoom, hacer paneo, una herramienta muy fácil de utilizar. Es decir, usamos conocimiento, usamos tecnología para facilitar la comunicación de una condición de sequía en el país. Y creemos que la ingeniería tiene que moverse para allá. Es decir, la ingeniería civil, que era la que tradicionalmente trabajaba a través de la ingeniería hidráulica y hidrológica, tendrá que evolucionar hacia un campo disciplinario transdisciplinario. Es decir, tenemos que hablar con los biólogos, tenemos que hablar con los meteorólogos, tenemos que hablar con los geofísicos, tenemos que hablar con los científicos. No es fácil, pero porque tenemos un diálogo diferente cada uno, pero es algo que tenemos que hacer tarde o temprano, si no el futuro nos va a alcanzar. Los expertos han señalado que entre las consecuencias más patentes del cambio climático se encuentran las sequías. Se ha dicho también que el agua podría convertirse en un futuro no lejano en el recurso que genere disputas internacionales. La investigación y la planeación son esenciales para combatir y mitigar los efectos de eventuales sequías. El trabajo conjunto de la sociedad es indispensable para contar con una estrategia de prevención. Sin el agua no puede existir la vida. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.